Bien, la última vez habíamos dejado, o por lo menos le dije yo que íbamos a continuar a partir de cómo se clasifican los factores ambientales. Los factores ambientales se pueden agrupar en las siguientes categorías: factores físicos, factores químicos, factores biológicos, factores ergonométricos. Los factores físicos se pueden nombrar entre los factores la temperatura, la humedad, movimiento del aire, los factores relacionados con el confort higrométrico, con la carga térmica, los ruidos, vibraciones, los relacionados con la acústica sanitaria, el control de ruidos y las radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, rayos ultravioletas, los relacionados con protección radiológica, y a las radiaciones no ionizantes como VHF o UHF. Las relacionadas con comunicaciones serían estas y radares. A las presiones atmosféricas relacionadas con los trabajos debajo del agua, por ejemplo, buzos. Después tenemos los factores químicos. Los factores químicos son agentes contaminantes del aire en relación con la protección de la salud en el trabajo. Requieren el conocimiento de la forma de contacto de dichos factores con agentes del organismo, ¿sí? Su modo de acción y cómo los podemos eliminar. Los posibles medios de contacto son los siguientes: contacto con la piel, inhalación por vía respiratoria y absorción por vía bucal. El contacto con la piel es el que afecta al mayor número de las personas del trabajo. La inhalación es a partir del aparato respiratorio, y la absorción oral es el de menor cantidad, es el más escaso, que, que es cuando uno inhala algún agente tóxico. Para comprender los procesos de absorción por la piel, por el aparato respiratorio, es necesario reconocer los mecanismos de respiración y circulación y su papel en el ingreso y eliminación de agentes contaminantes. Deben estudiarse las características físicas y químicas de estos agentes, su acción específica sobre el organismo y los diferentes tipos y grados de respuestas biológicas. Entonces vamos a clasificar según el estado físico. Es el de mayor importancia práctica. El estado físico de un contaminante condiciona el comportamiento en el aire y su modalidad de acción en el aparato respiratorio. Los principios de separación de los contaminantes son diferentes según su estado físico y en consecuencia son distintos los equipos de muestreo y tratamiento del aire o las características de su funcionamiento. Polvos. Entonces, lo que vamos a ver es, dependiendo cómo sea el contaminante, porque tiene que ver cómo lo podemos eliminar del ambiente de trabajo. Entonces, es en toda una clasificación. Una de esas características son los polvos. Son partículas sólidas de tamaño relativamente grande, de 1/4 a 20 micrones, capaces de estar temporalmente suspendidas en el aire. Se generan en las operaciones de manipulación, trituración, molienda, impacto, detonación o calcinación de materiales inorgánicos tales como rocas, sales, metales, carbón, maderas, cereales, etcétera, que se alimentan por acción de la gravedad. Los humos químicos son partículas aerodispersadas generadas por condensación a partir del estado gaseoso, generalmente después de la volatilización de metales fundidos. Su tamaño es menor que el del polvo, no sobrepasando el medio a 3/4 de micrón. La mayoría están comprendidos entre 0,1 y 0,01 de micrón. Las nieblas son gotas en suspensión en el aire
que se generan, sea por condensación a partir del estado gaseoso, o por la dispersión mecánica de un líquido en operaciones que produzcan salpicaduras, espumas o atomizaciones. Los gases son fluidos que en condiciones normales no tienen forma, que ocupan un espacio M del recipiente que los contiene, y que pueden pasar al estado líquido sólido por efecto de variación de presión y temperatura. Los vapores son la forma gaseosa de las sustancias que en condiciones normales se presentan líquidas o sólidas. Otros términos de aplicación común son aerosoles, dispersiones de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso; humos, partículas resultantes de combustión incompleta, compuestas principalmente por carbono. Después tenemos la clasificación según su composición química. Las clasificaciones varían según el aspecto de la composición que se desea destacar. La mayor dificultad para establecer una clasificación racional radica que no es posible establecer una correlación general entre la estructura química y el efecto biológico del contaminante, si bien en ciertos casos pueden señalarse algunas tendencias a leyes cuya extrapolación a nuevas sustancias debe hacerse con cautela. Después está la clasificación fisiológica. Esta clasificación ofrece dificultades. Por ejemplo, la acción fisiológica de muchos gases y vapores depende de la concentración. Un vapor a cierta concentración puede actuar como anestésico. Otras, como menor concentración, puede no ser anestésico, pero sí puede dañar el sistema nervioso y el sistema hematopéyico de alguna víscera. Sustancias irritantes. Irritantes, habíamos quedado. A ver, me quedó. Bueno. Listo. Irritantes. Sustancias de acción corrosiva inflaman las superficies húmedas y mucosas. El factor concentración es más importante que el tiempo de exposición y su acción depende principalmente de las propiedades físicas, o sea, la volatilidad y la solubilidad. Irritantes del tacto superior. Ejemplos. Aldehídos. Acreolina, formaldehído, acetaldehído, paraformaldehído. Nieblas y polvos. Álcalis, amoníacos, ácido crómico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y óxido de etileno. Y después tenemos los irritantes intermedios como bromocloro, óxidos de cloro, flúor, yodo, ozono, bromuro de cianógeno, cloruro de carboheximoglobina, cianógenos, sulfato de dimetilo, sulfato de dietilo, cloruros de azufre, tricloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo. Irritantes de los pasajes respiratorios terminales y espacios pulmonares. Ejemplo, tricloruro de arsénico, dióxido y tetróxido de nitrógeno y fosfógeno. Bien, entonces teníamos los irritantes, ahora vamos por los asfixiantes. Son los que ejercen su acción interfiriendo con la oxidación de los tejidos. Los asfixiantes hay un grupo que se llaman simples, gases fisiológicamente inertes que actúan por dilución de oxígeno atmosférico, reduciendo la presión parcial por debajo de la requerida para mantener la saturación de oxígeno en la sangre para la respiración normal de los tejidos. Ejemplo, dióxido de carbono, etano, helio, hidrógeno, metano y nitrógeno. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Nosotros, cuando respiramos, en realidad lo que hacemos es inhalar gases. De los gases que inhalamos, solamente se respira, que es una reacción química. La respiración es una oxirreducción que se lleva a cabo a través de 7-8 pasos, donde se transforma el oxígeno en dióxido de carbono, y esa cantidad de electrones que intervienen son las que surgen del ciclo de Krebs, ¿sí?
Eso se llama oxidación. Y los productos de la oxidación, de la respiración, son el dióxido de carbono. O sea que lo único que se respira es el oxígeno. Estos gases lo que hacen es, ingresan al volumen inhalado, pero claramente, al tener en exceso alguno de ellos, como el dióxido de carbono, la cantidad de oxígeno que entra en contacto en los pulmones y que se puede respirar cada vez es menor. O sea, baja la concentración, baja la presión parcial. Entonces no es suficiente. Por eso que se dice asfixiantes. O sea, si yo me pongo en una habitación, el dióxido de carbono no es tóxico, pero lo que hace es, la respiración consume oxígeno, aumenta el dióxido de carbono en un ambiente, entonces uno se termina asfixiando. Y ahí nombré parte de esos gases. Después tenemos los asfixiantes químicos, agentes que reducen la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre, anoxia anémica. Ejemplo, el monóxido de carbono, la anilina, metil y dimetilanilina, toluidina, nitrobenceno, agentes que inhiben la oxidación combinándose con catalizadores celulares, sería la anoxiohistóxica, que sería por la parte histológica. Ejemplos, el ácido cianhídrico, nitrilos, agentes que producen parálisis respiratoria, anoxia por éxtasis, ácido sulfúrico. Anestésicos y narcóticos. Producen anestesia sin efectos sistémicos serios. Tienen acción depresiva sobre el sistema nervioso central, determinada por su presión parcial en la sangre que fluye al cerebro. Ejemplos: hidrocarburos acetilénicos, hidrocarburos olefínicos, éter etílico, éter isopropílico, hidrocarburos parafínicos, cetonas alifáticas, ésteres. Tóxicos sistémicos. A. Sustancias que causan daño en una o más vísceras. Por ejemplo, la mayoría de los hidrocarburos halogenados. Sustancias que atacan el sistema hematopéyico. Benceno, fenoles, tolueno, sileno, naftaleno. Tóxicos del sistema nervioso. Plomo, bisulfuro de plomo, alcohol metílico, tiofeno. Metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, antimonio, manganeso, berilio. Tóxicos inorgánicos no metálicos, arsénico, fósforo, selenio, azufre y flúor. Sensibilizantes, son sustancias que producen reacciones alérgicas. Isocianales, dióxido de azufre, polen, pelos orgánicos. Partículas no clasificadas como tóxicos sistémicos. Existen varios tipos. Tenemos polvos productores de fibrosis, sílice y asbestos. Polvos inertes, como el carbón, el carborundum. Enzimas proteolíticas, detergentes enzimáticos, irritantes, ácidos álcalis, bacterias y otros microorganismos. Después tenemos, nosotros hasta ahora estuvimos viendo los tóxicos sistémicos, vamos a repasar un poco, vimos irritantes, asfixiantes, anestésicos, tóxicos sistémicos, serían los 4, sensibilizantes, partículas no clasificadas como tóxicos sistémicos, y ahora vienen los cancerígenos, que son los que producen tumores. Ejemplo, el benceno, asbesto, hidrocarburos cíclicos, etcétera, etcétera. Factores biológicos. Los riesgos biológicos para la salud en el trabajo comprenden que infecciones, bueno, ni hablar, originadas por virus, bacterias, hongos y protozoarios. Pueden tener origen laboral, infecciones como por ejemplo SIDA, anthrax, tuberculosis, infecciones fungosas, ¿sí? Fungosas de los hongos, brucelosis, fiebre tifoidea, paludismo, fiebre amarilla. Las condiciones patológicas resultan de las acciones de factores biológicos y se consideran de carácter laboral
en la medida que puedan demostrarse que han sido producidas o agravadas por circunstancias emergentes del trabajo. Básicamente hay que demostrar que todo lo que uno tiene es producto de la acción del trabajo sobre el organismo de uno. Los factores ergonométricos se refieren a los factores tales como la posición. Acá vamos a factores ergonométricos. Acá tenemos todas las condiciones que tenemos que tener, el respaldo. Todo esto está reglamentado y está estudiado para que uno esté cómodo. Bueno, yo no tengo esta silla, así que, y creo que pocos tenemos estos cálculos hechos en la casa. Y más ahora con el tema de estar aislados. Bueno. Bien. Ahora vamos a continuar con la parte de accidentes, lesiones y el registro de los accidentes. Bueno, hubo distintas, a lo largo de la historia hubo distintas definiciones del concepto de accidente. Heinrich, en 1930, define el accidente como un evento no planeado ni controlado en la cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión. La lesión es un daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo. Esta definición pone énfasis en la prevención de lesiones. Sin embargo, actualmente el concepto se va desplazando hacia unas fases más organizativas y Blake en 1950 define el accidente como una secuencia no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral. Bien, en 1973 Johnson define el accidente como una transferencia indeseada de energía debido a la falta de barreras o controles que producen lesiones, pérdida de bienes o interfieren en procesos, precedidas de secuencia de errores de planeamiento y operaciones, las cuales no se adaptan a cambios en factores físicos o humanos y producen condiciones y o actos inseguros provenientes del riesgo de la actividad que interrumpen o degradan la misma. Un incidente es similar a un accidente, pero no causa lesiones o daños a bienes o procesos. Peligro es la potencia que en actividad o circunstancia ocurra una transferencia indeseada de energía debido a variaciones aleatorias de las operaciones normales o cambios en factores físicos o humanos. Vamos a definir como riesgo la probabilidad de que en un periodo de actividad un peligro origine un accidente con consecuencias definidas. Y nosotros vamos a poder ordenar los eventos de la siguiente manera. Podemos tener un cambio, este cambio puede producir errores, o estos errores, actos, condiciones inseguras, que devengan en un incidente, y que este incidente venga en un accidente, y el accidente puede afectar a los bienes y a las personas. Si tenemos daños a los bienes, pueden ser daños leves, daños graves, daños catastróficos o destrucción total. Personas serán leves, lesiones graves y muertes. Bien. Ahora, hay distintas formas de poder analizar todo esto, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de las definiciones de accidente, de los tipos de lesiones y enfermedad, de acuerdo a las definiciones que da la SRT. Todo lo que vamos a ver ahora, esto está todo normalizado, está todo definido, ¿sí? En la SRT nos dan cómo se calculan las cosas. Van a ver
índices como para saber cómo se está trabajando, tasas de gravedad, tasas de incidencia, tasas de frecuencias, que están ajustadas a las normas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, nosotros lo que hace nuestra ley es tomar como marco de referencia las normas de la OIT y las traduce en normas que se ajusten a lo que nosotros creemos que es lo que más le conviene. Cada país tiene una forma de poder medir estas tasas. Los norteamericanos tienen una agencia que se llama la OIA, que también hace lo mismo. Y vamos a comparar, ¿sí? Sobre todo el de la ley, uno tiene que seguir el de la ley. Pero después, bueno, ¿cómo se llama? Cada empresa, las empresas a veces o contratan a auditores que les hagan, a empresas auditoras que le auditen toda la parte de seguridad y higiene, o tiene su propia, si es una empresa muy grande, ya tiene su propio departamento de seguridad y higiene, donde ellos establecen, no por una cuestión normativa nacional, sino para ellos mismos, para mejorar el proceso, otro tipo de índices parecidos, o sea, los de la ley lo va a tener que cumplir, tienen, ¿no?, otra forma de poder medir los accidentes, porque se imaginan que más allá de que corra riesgo la vida de las personas, a una empresa lo que más le importa es no gastar plata. Y si evita los accidentes, accidentes sobre todo que involucren o pérdidas de vidas, que en algunos casos son muy costosas, o rotura de algún equipo que cueste millones y millones y millones de dólares, ¿no? Una persona no cuesta tanto. Entonces tienen otro tipo de medición de tasas y de normas internas. Obviamente que tienen que cumplir las del país. Entonces yo lo que hice fue más o menos redactar en un Word algunas de las cosas como para que a medida que las voy leyendo, ustedes tengan tiempo de copiar. Así que vamos a compartir una pantalla. Chiqui, si la encuentro mejor. Justo la tenía por acá. Acá está. Compartir. Acá tenemos la definición de accidente de trabajo. Esto es un documento del SRT. Dice, es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. Ojo con esa parte, ¿sí? Porque en el caso que pase esto, si, no sé, si uno vive en Florida y se tiene que ir a trabajar a 11, no podría justificar si tuvo un accidente Liniers o Quilmes. Ojo, hay cierta forma de poder justificar en algún lugar del trayecto, ¿no? La enfermedad profesional se considera enfermedades profesionales aquellas que son producidas por causa del lugar o el tipo de trabajo. Y existe un listado de enfermedades profesionales aprobado por normativa en el cual se identifica el agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en las que suelen producirse estas enfermedades. Después tenemos reingreso o reagravación. A los fines del registro de accidentabilidad se considera reingreso un accidente laboral o enfermedad profesional previamente notificados que, habiendo cesado la incapacidad laboral temporaria, reingresa al sistema a partir de una reagravación de su cuadro. Después tenemos la incapacidad laboral temporaria. Son todas definiciones del SRT. Es aquella situación en la que los trabajadores, por causa de enfermedades o accidente laboral, se encuentran imposibilitados temporariamente para realizar su trabajo habitual, precisando durante ese periodo de algún tipo de asistencia sanitaria. La ILT cesa por alguna de las siguientes causas: alta médica, declaración de incapacidad laboral permanente, transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante, abandono del tratamiento o por la muerte del damnificado.
secuela incapacitante. Es el daño producido por un accidente de trabajo o enfermedad profesional y ocasiona una disminución en la capacidad de trabajo que durará toda la vida. Esta incapacidad puede ser incapacidad laboral permanente parcial. Existe la capacidad permanente parcial cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa, pero esta es menor del 66%. Cuando existe una merma en la integridad física y en la capacidad de trabajar, la prestación se diferencia de acuerdo al porcentaje de esa disminución. Y tenemos después la incapacidad laboral permanente total, que es cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona la disminución permanente de su capacidad laborativa, y este es igual al 66%, o igual o superior al 66%. Se imaginan que esto, para llegar a estos números, no es todo tan fácil. Gran invalidez. Existe gran invalidez cuando el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente total necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de vida. Trabajador damnificado o lesionado es el trabajador, todo trabajador asegurado que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional por el hecho o en ocasión de trabajo, incluyendo accidentes de trabajo itinere. Eso significa que sería la parte cuando uno viaja, ¿no? Que estaba medio... Días con baja laboral. Se considera días con baja laboral a las jornadas no trabajadas por el damnificado dentro del periodo de la ILT. Casos notificados es la cantidad de accidentes de trabajo en viaje, enfermedades profesionales, reingresos que han sido notificados por las ART o empleadores autoasegurados en el periodo comprendido. Los trabajadores cubiertos se obtienen de la cantidad de trabajadores declarados por cada empleador en la declaración jurada presentada mensualmente. Los que están en negro no aparecen acá. Bien, la AT hace referencia a accidentes de trabajo y a enfermedades profesionales, excluye accidentes itinéricos y reingresos. En algunos de los gráficos presentados, la suma exacta de los porcentajes que se muestran no corresponden exactamente al 100% de acuerdo a los valores presentados. Bien, ahora vamos a la parte de los índices. Vamos a pausar un poco acá. Bien, ahora nos vamos a empezar a ajustar un poco en el tema de las estadísticas, ¿sí? En cómo se registran los accidentes, para que tengan un poco de idea qué tipo de registros hay, qué tipo de tasas, como decía hace un rato, tienen. Y todo este estudio de los accidentes se hacen a través de las estadísticas, son masivas, y son una herramienta útil porque representan la experiencia colectiva de muchos individuos. Son indispensables para el manejo adecuado de la empresa y deben consistir en una clasificación adecuada y ordenada, una presentación comprensible y un análisis inteligente de los hechos. Básicamente lo que uno pretende es que con las estadísticas uno pueda entender un poco más en qué partes puede estar fallando un proceso y cómo poder mejorarlo, evitando accidentes. Las consecuencias de una lesión, según las normas ANSI, pueden ser la muerte, la incapacidad temporal o permanente y la incapacidad parcial. Bien, vamos a ver qué son las normas ANSI, o qué es la norma ANSI.
La norma ANSI significa, en castellano, es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ¿sí? American National Standards Institute, y es una organización encargada de supervisar el desarrollo de normas para los servicios, productos, procesos y sistemas en los Estados Unidos, y trabaja con estrecha colaboración con distintos países y organismos del mundo. Por eso es que toda la normativa acá en Argentina siempre se ajusta a otro tipo de normativa, desde la Constitución hasta las normas IRAM, todas se van ajustando con normas internacionales. Bien, vamos a definir las tasas, ¿sí? Las tasas yo les decía que, y vamos a analizar las tasas, lo que define el OIT y lo que está en la SRT. Las tasas en cuanto a la legislación argentina las define la ley 19.587 y con el decreto reglamentario 351/79, y especifica que tenemos tres tipos de tasa, lo que se llama la tasa de frecuencia, la tasa de incidencia y la tasa de gravedad. Vamos a ver los cálculos. Bien, ahora le voy a compartir, de acuerdo para la Organización Internacional del Trabajo, que son cada una de las tasas, ¿sí? Tenemos la tasa de frecuencia, este es un documento de la Organización Internacional del Trabajo, sirven para indicar el número de nuevos casos de lesiones en relación con la cantidad de tiempo el cual los trabajadores en el grupo de referencia estuvieron expuestos al riesgo de sufrir un accidente de trabajo. Al calcular las tasas de frecuencia, el denominador más útil es, por consiguiente, el número de horas efectivamente trabajadas. Aclaro esto porque a veces con el dato de cómo se calculan respecto a qué cantidad hay ciertos problemas. Después tenemos la tasa de incidencia, indica el número de casos por lesión en relación con el número de trabajadores expuestos al riesgo de lesión profesional. El inconveniente de este método reside en que no se dispone de una cifra apropiada que sirva de denominador, por eso que puede ser que aparezcan con distintos. En la práctica, el denominador suele ser un número total de personas empleadas, o el total de personas aseguradas, o en un momento determinado de referencia, en lugar de trabajadores del grupo de referencia. Lamentablemente, cuando el denominador es un número de personas aseguradas, las personas que están aseguradas pero que no trabajan pueden quedar abarcadas. Claro, porque si estás desarrollando una tarea administrativa, es una persona que también tiene un seguro. Y la cifra de empleo total puede, por consiguiente, incluir grupos que no están abarcados por las estadísticas de lesión. Entonces, esto, si yo depende cómo defina mi denominador, el índice lo va a hacer más grande o más chico. Las tasas de gravedad. Las tasas de gravedad por las que se mide la pérdida de tiempo en relación en el total del tiempo trabajado. Constituyen un indicador útil de las consecuencias de las lesiones personales y por consiguiente son importantes para tomar medidas de prevención. Las prácticas nacionales varían respecto al tipo de indicador utilizado para calcularlas. Y bueno, acá explica, porque esto, ustedes piensan que la Organización Mundial del Trabajo es para todo el mundo. Después cada país aplica una norma distinta. Vamos a ver las que define acá la SRT. La SRT tenemos, a ver si son estas. Acá tenemos. Esto es un documento también de la SRT, la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, recomienda que el cálculo de los índices considere los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja laboral. El índice de incidencia o tasa de incidencia se computa como la cantidad de casos notificados por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes itinere
y reingresos, con al menos un día de baja laboral cada 1.000 trabajadores cubiertos. Incluye casos con secuelas incapacitantes o sin baja laboral. El índice se calcula para el periodo de un año y corresponde con un espacio geográfico determinado. Y acá tenemos. Quedó medio feo esto, ¿no? Casos notificados con baja laboral, con baja laboral y con casos de secuela incapacitante sobre los trabajadores cubiertos por 1.000. Después tenemos este lo habíamos definido antes, ¿sí? Que ATEP significa accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que excluye accidentes en viajes o reingresos. Entonces tenemos, computa la cantidad de accidentes de trabajo o enfermedades con al menos un día de baja laboral cada 1.000 trabajadores, por eso tenemos el 1.000 acá, incluye casos con secuelas incapacitantes, con o sin días de baja laboral. El índice se calcula, el periodo de un año y corresponde al espacio geográfico determinado. También usa como denominador el índice de trabajadores, número de trabajadores cubiertos. Igual vamos a ver otro cálculo. El índice de incidencia por fallecidos se calcula como la cantidad de trabajadores fallecidos por accidente de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes itinere o reagravaciones por cada 1.000.000 de trabajadores cubiertos. Este índice se calcula y acá tenemos, ¿sí? Trabajadores fallecidos por 1.000.000 sobre, en la página no estaba. Después tenemos el índice A de los que son solamente de, ¿cómo se llama? Enfermedad profesional, y se calcula también, parecido al anterior. El índice de letalidad global se calcula como la cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes itinerantes y reingresos, cada 100.000 casos notificados. El índice se calcula por el periodo de un año y corresponde también a cada provincia. Índice de letalidad para los trabajadores con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, casos notificados. Índice de gravedad. Los índices de gravedad son calculados, son dos, no excluyentes, pero sí complementarios. Índice de pérdida. Acá lo tenemos definido, es el índice de pérdida, refleja la cantidad de jornadas no trabajadas por cada 100.000 habitantes, por cada 1.000 trabajadores. Duración de medidas bajas, medidas de las bajas, ¿sí? Jornadas no trabajadas, casos de días laborales. Ahora bien, este es uno de los índices que se usa, ¿no? Que dice, la representación de indicadores estadísticos acerca de la siniestralidad de una empresa resulta de suma importancia para la gestión de todo responsable de higiene y seguridad. Este artículo que explicaremos calcula el índice de frecuencia. Vamos a ver un poco más a fondo qué es ese índice de frecuencia. Es un indicador, está medio como repetido, pero está un poco más explicado, del número de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo en los cuales los trabajadores se encontraron expuestos a sufrir expuestos al riesgo de sufrir un accidente de trabajo. El índice de frecuencia, de que vamos a hacer una pequeña, porque no lo tildaron, corresponde al número total de accidentes con lesiones por cada 1.000.000 de horas hombre de exposición. Bueno, en el índice que da la SRT es por trabajadores cubiertos. Es un mecanismo como para bajar un poco el número, ¿sí? Porque como si yo tengo una empresa de 300 trabajadores, pero 5 yo los tengo, no sé, expuestos a un balancín, o sea, si yo voy a medir las lesiones y todas esas cosas respecto a la gente que está atendiendo el teléfono, obviamente que el índice va a disminuir. Y acá sí dice que corresponde el número total de accidentes por cada 1.000.000 de horas hombre de exposición al riesgo.
ya esto es un poco más específico porque solamente acá está apuntando a las personas que están, las personas que durante el tiempo están en una tarea donde están expuestas al riesgo. Y esta es la fórmula que suele usarse. Para calcular el índice de frecuencia se debe emplear la siguiente fórmula. Número de accidentes por cada millón, total de horas de exposición al riesgo. Se tendrá en cuenta que los accidentes del tipo itinere, que serían accidentes en el trayecto, deberán calcularse las horas de trabajo reales, descontando las ausencias laborales por razones tales como accidentes, enfermedades, permisos, licencias, entre otras razones. A tal efecto deberemos descontar dicho porcentaje de riesgo, el porcentaje de ausencia, al número total de horas hombre de exposición al riesgo. Supongamos que yo tenga que hacer este cálculo, ¿sí? Yo tengo una empresa que tiene 30 accidentes. En la misma trabajan 300 personas durante 50 semanas, 48 horas al año. ¿Esto para que calculen cuánto se trabaja más o menos en un año, en términos de horas? Durante este periodo los trabajadores han faltado por distintas razones el 8% del total de tiempo trabajado. Tenemos número de accidentes ocurridos, 30. Número de trabajadores expuestos, 300. Número de semanas trabajadas, 50. Número de semanas o número de horas trabajadas por semana, 48. Porcentaje de ausentismo, 8%. Entonces, si nosotros hacemos 300 que son los trabajadores cubiertos por 50 semanas trabajadas por 48 horas por semana, sería 6 por 8, 48, estamos hablando de 6 días trabajados, son 720 horas. Pero tenemos que restar el porcentaje de ausentismo, el 8%. El 8% de 720.000 son 57.600, total de horas que tenemos que descontar. Entonces tenemos 662.400. Una vez obtenido este valor, hacemos uso de la fórmula. 30 por 1.000.000 sobre 662.400, el índice nos da 45,28. Entonces podemos concluir el informe expresando que en un año se sucedieron 46 accidentes por cada 1.000.000 de horas hombres trabajadas. Al efecto de disponer de estos índices de frecuencia más específicos, pueden calcular por un lado los trabajadores de producción y por otro los administrativos. Eso es lo que yo explicaba antes, porque cuando uno pone los asegurados serían todos. Es importante que en el informe también haya incluido el índice de gravedad, que ahora lo vamos a ver, pues ayudar a representar mejor la manera del impacto de los accidentes. O sea, el anterior es un poco más general. Vamos para calcular el índice de gravedad. Mejor el impacto sobre los accidentes de trabajo. ¿Qué es el índice de gravedad? Es un indicador de la severidad de los accidentes que ocurren en una empresa. El mismo representa el número de días perdidos por cada 1.000 horas de trabajo y es recomendable que este índice se calcule por separado con respecto a los diferentes tipos de incapacidades y a los accidentes derivados en la muerte del trabajador. ¿Cómo se calcula? Bueno, días perdidos por cada 1.000 sobre total de horas de hombre riesgo. Vamos a poner un ejemplo. En base al ejemplo dado anteriormente, si tenemos el número de días perdidos producto de 30 accidentes fue de 700, pongamos un ejemplo,
Entonces se da 700 por 1000 con la misma base de cálculo. Entonces podemos decir que en este periodo se han perdido un día por cada 1000 horas hombres de exposición al riesgo. El índice de gravedad nos da una idea de la severidad de la situación, pero hay que tener en cuenta que para el caso del accidente de trabajo hayan derivado en la muerte de un trabajador o una invalidez permanente y se deban agregar 6.000 días al número total de días perdidos. En el caso de que uno de los 300 accidentes hubiese terminado en un accidente mortal, se deberán agregar 6.000 días a los días perdidos. O sea, 700 más 6.000, 7.000, y el índice de gravedad será el siguiente. Que tenemos el cálculo si se muere una persona. En este caso, el índice de gravedad nos dice que en un año se han perdido alrededor de 10 días por cada 1000 horas hombres de exposición al riesgo. Como dijimos antes, se trata de algún tipo de incapacidad. Si se trata de algún tipo de incapacidad, se debe agregar otra cifra al número de días perdidos y se verifican las tablas del país. Bien. También tenemos otro tipo de índices que son el de la olla. Bien. Habíamos dicho que iba a definir lo que era la olla. La olla sería Occupational Safety and Health Administration. Es un organismo gubernamental de los Estados Unidos. Sería en castellano la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. El que la fundó fue Richard Nixon y fue fundada en 1971. Es otro organismo de los Estados Unidos que también acá a veces suele usarse como para poder medir algún tipo de tasas o de estadísticas. Bien, acá les voy a compartir como ellos, por ejemplo, por el tipo de lesión indican cuántas semanas tendría que computar. Después hay que ver qué hacen con el trabajador, ¿no? Pero ellos computan cuántos. Esperen un segundo que lo vamos a compartir para que lo vean. Acá tenemos ejemplos de niveles obligatorios de compensación por lesiones permanentes. Compensación a, y ahí ponen 66-2/3% de la paga semanal promedio. Acá estamos, lesión permanente, las clasifica. Nivel de compensación, 200 semanas. Acá te dicen, los niveles de compensación se añaden a cualquier compensación pagada durante el periodo de convalecencia. Y tenemos todo, pulgar, cuánto vale cada parte del cuerpo en función a las semanas y cuánto le tendrían que pagar al trabajador. También definen otro tipo de tasas. Vamos a definir, de acuerdo para lo que es el sistema para los registros de la olla, cómo es la tasa de incidencia. El registro, la tasa de incidencia que ellos utilizan contempla las lesiones y enfermedades, incluye todas las lesiones o enfermedades que requieren tratamiento médico, más los decesos. El tratamiento médico no incluye primeros auxilios, medicina preventiva o procedimiento de diagnóstico médico con resultados negativos. Bien. Pantalla completa. Para calcular entonces la tasa de incidencia, se divide la cantidad de lesiones entre las horas trabajadas durante el periodo que cubre el estudio
después de hacer la tasa más comprensible, se la multiplica por un factor determinado. Para ello sería la tasa de lesiones barra enfermedad incidentes, sería la cantidad de lesiones, enfermedades, incluyendo decesos, por 200.000, dividido el total de horas trabajadas por todos los empleados durante el periodo cubierto. Sin el factor de 200.000, la tasa de incidencia sería, sin duda, una fracción más pequeña, como debería ser. Uno debe esperar que la cantidad muy pequeña de lesiones y enfermedades que registrar por cada hora de trabajo. La elección del factor 200.000 no es tan arbitraria. Un trabajador trabaja tiempo completo, alrededor de 50 semanas, 40 horas al año, por lo tanto la cantidad de horas trabajadas por el año por un trabajador es aproximadamente 2.000. Así que 200.000 representa la cantidad trabajada por 100 trabajadores en un año. Así el total de incidencia de lesiones y enfermedades representa un número de lesiones esperados en una empresa de 100 empleados en un año completo. Si las lesiones y enfermedades durante un año tienen la misma frecuencia que la observada durante el periodo de estudio. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una guía que a veces solían dar acá. Además tenemos, además de la tasa de incidencia, tenemos tasa de incidencia por lesiones, tasa de incidencia de enfermedades, tasa de incidencia de muertes, tasa de incidencia de casos de días de trabajos perdidos, que se pone T, I, C, D, T, P. Tasa de cantidad de días de trabajo perdidos y tasa de incidencia de un riesgo específico. La tasa de incidencia de casos de días de trabajo perdidos, ¿sí?, cuenta los casos en los que se perdieron uno o más días de trabajo o en los cuales el trabajador fue transferido a otro puesto. La tasa de cantidad de días de trabajo perdido, que no es lo mismo que la tasa de incidencia de días de trabajo perdidos, ¿sí? Esta es tasa de cantidad de días de trabajo perdidos, suma la cantidad total de días de trabajo perdidos o en los cuales el trabajador fue transferido a otro puesto. Al sumar el número de días de trabajo perdidos, la fecha de la lesión o el comienzo de la enfermedad no debe ser tomada en cuenta, aunque el empleado pueda dejar el trabajo durante, dejar el trabajo durante la mayor parte del día, previendo en qué momento pudo haber sido la lesión. Por lo tanto, si el empleado regresa a su trabajo regular y es capaz de desempeñarse con todos los deberes normales a tiempo completo, el día posterior a la lesión, lesión o a la enfermedad, no se cuenta ningún día de trabajo perdido. También se suman los días de trabajo perdido. No deben considerarse los fines de semana o días libres, si el trabajador de cualquier modo no lo hubiera trabajado. La tasa de días de trabajo perdidos es comparable con el índice de gravedad, excepto que no hace ningún cambio arbitrario por incapacidades permanentes y se multiplica por el factor 200.000. Después yo les voy a mostrar cómo son las fórmulas. La tasa de incidencia de los riesgos específicos es útil para observar solo una pequeña parte de todos los riesgos. Para riesgos particulares se calcula la incidencia de lesiones, incidencia de enfermedades, la incidencia de muertes y las otras tasas. Se debe tener cuidado con la selección de enfermedades, la incidencia de muertes. Se debe
con la selección total de las horas trabajadas correspondientes que se van a utilizar como denominador. Perdón, repito que tuve un pequeño problema y no voy a volver no voy a volver a grabar todo esto. Decía, se debe tener cuidado en la selección del total de horas trabajadas correspondientes que se van a utilizar en el denominador al calcularse la tasa de incidencia de determinados riesgos, dado que los riesgos específicos son más limitados y hay menos trabajadores expuestos. Deberían recabarse a lo largo de varios años para conseguir resultados significativos en cuanto al rubro. La tasa de incidencia de casos de días de trabajo perdidos, conocida como TICDTP, una característica algo sorprendente es que solo considera lesiones, no enfermedades. Las enfermedades son más fáciles de seguir que las lesiones porque a menudo hay demoras en su diagnóstico y es más laborioso demostrar la relación con el trabajo de las exposiciones crónicas, que pueden tener una diversidad de causas concurrentes. Debido a que la TICDTP está basada en pruebas claras, se considera como una medida más precisa y sólida de la eficacia del Programa General de Seguridad e Higiene de Empresas. También, y quizás por las mismas razones, no considera todas las lesiones, sino solamente el tiempo perdido. Con todo, recuerde que los casos de actividad restringida del trabajo se toman como casos de tiempo perdido. Por último, la TICDP viene y no incluye decesos, ya sean enfermedades, ya sean por enfermedades o por lesión. La muerte debe considerarse siempre un suceso raro de gran importancia, y como tal no debe promediarse entre las estadísticas de lesiones más comunes en las cuales se basa el TICDTP. La importancia de este índice viene de mucho tiempo atrás debido a que una vez utilizada como criterio en la OSHA, que es lo que estamos analizando nosotros. Bien. Vamos a ver si buscamos el formulario de registros y vamos a hacer una tareita. El formulario de registros es un formulario básico, es una bitácora de lesiones y enfermedades laborales que ahora vamos a compartir en la pantalla. Esperen un segundo que la ubicamos. Acá tenemos esto, vamos a achicarlo. A ver, listo. Yo igual les voy a mandar uno, va adjuntado con el video. Ahora ténganme paciencia que tenemos que partirlo. Son 3. Acá está. ¿Sí? A ver si se puede mover esto. Ahí tenemos. Acá dice Oficina de Estadísticas Laborales, bitácora y resumen de lesiones. Ahí lo voy a ampliar. Estos son los encabezados. Verán que tienen otro número de ley. Y acá tienen formulario 200 de la olla, bitáculo y resumen de lesiones y enfermedades laborales. Después tenemos otro. Que es la hoja de desempeño. Acá está. Acá tenemos Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, porque acá se estira a enseñar a completar esto. Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, nombre de la empresa, y acá dice, relacionados con las labores, anote, ponemos fecha, año, el tipo de lesiones. Acá dice, pipi, 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 pipi.
Bien, y por último, ya cerrando la clase, bien, vamos a pausar un poco. Ahí está. Tenemos la otra, el registro complementario de lesiones. Esto se va llenando, se completa qué tipo de lesión. Registro complementario de lesiones, este es el United States Government Printing Office, o sea que esto no es de acá. Pero vamos a tratar de, con estas tasas, poder hacer un ejercicio. Después me lo mandan. Bien. Lo único que faltaría para poder mandarlo, yo les voy a mandar el trabajito para que a ver si lo pueden realizar. Obvio que esto está todo calculado en base a estas tasas. Podemos hacerlo medio en paralelo, ¿sí? Podemos hacerlo medio en paralelo, hacerlo con estas tasas. Ahí está, podemos hacerlo con estas tasas y con las tasas que se usan acá. Todas las tasas que tenemos, la tasa que son solo lesiones, la tasa de incidencia, las tasas por muertes, la tasa de días perdidos y las incidencias de riesgo, ¿sí? La cuenta es el número de casos por 200.000 sobre 250 por 2.000, que era el número ese que les había dado al principio de la cantidad de horas por cada 100.000 habitantes, eran la cantidad de semanas por horas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que puedo decir es que la TIC-DTP, que la que decía que sería solo por lesiones, se calcula de manera prescripta que excluye las muertes y todas las enfermedades, sin importar si se perdió tiempo o no. La TISP es una tasa de incidencia y no debe confundirse con la tasa de días de trabajos perdidos que ya lo habíamos explicado. Bueno, yo les cuento, yo voy a enviarles, juntamente con este video, un archivo con un PDF con casos. Tal persona hizo tal actividad, pasó esto, y ustedes frente a todo lo que yo les dije, igual les voy a mandar un documento de la olla, que es más o menos todo lo que les estuve explicando, para que puedan hacer ese trabajo práctico. También lo que van a hacer es, además de analizarlo con estos parámetros, vamos a analizarlo con las tasas que yo les di, que son las que se usan acá, que no son las del norteamericano. Bueno, lo próximo que quedaría, que lo voy a adosar al próximo video, es lo que se llama análisis de casos. Es un método que se tiene como para poder... Es una especie de diagrama de flujo que uno tiene que seguir como para poder evitar accidentes. Así que precauciones, controles, etcétera, etcétera. También vamos a ver si puedo meterles una serie de sucesos desafortunados, ¿sí? Accidentes que estén involucrados específicamente o plantas químicas o Chernobyl, Fukushima y todo eso, a ver qué cosas son las que se podrían haber mejorado, y hay métodos donde más o menos van definiendo cuáles son los pasos que uno tiene que seguir. Hay uno que se llama análisis de casos, que el otro se llama HACCP. Ahora vamos a ver. Bueno, esta sería la clase de la subo hoy, es la clase de la semana próxima, correspondiente, hoy es 9 de mayo. En la semana anterior yo mucho no les pude dar clase, les voy a tratar de explicar por qué. Porque yo tuve que tomar exámenes, los exámenes son exámenes virtuales. El ministerio más de 2 alumnos no permite tomar de manera virtual, o sea que en una mesa que tenía yo 10 alumnos, estuve todos los días de la semana tomando.
de que estuve todos los días tomando. O sea, casi que me fue imposible poder preparar esto, porque esto demanda un trabajo extra, ¿no? Porque una cosa es en el curso decirlo y que me pregunten, y otra cosa es preparar la clase de esta manera. Me demanda mucho tiempo esta clase, me demanda mucho tiempo las clases del colegio secundario, entonces se complica bastante por eso. La mayor parte de ustedes se sigue con procesos. En estos días subiré procesos antes del miércoles, trataré de no de tratar de recuperar la clase esa que no tuvimos. Por ahora no tengo ninguna novedad del instituto, todo sigue así. Haremos trabajos prácticos y después veremos en la etapa evaluatoria qué es lo que se va a decidir. Igual son 2 parciales por cuatrimestre, por año, digo, así que no hay tanto problema por ahora. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima. Saludos.